regresamos y bueno, en esto de Fox, la señora Marta, decidieron cambiarle. ¿Por qué esto de lo de diferentes? ¿Por qué? ¿Qué pensaban ellos? A mí me parece que es una forma de... querían como darle un lugar privilegiado al colectivo de personas con discapacidad, dándoles un término de diferencia, de personas con discapacidad que hacen cosas y aportan y hacen todo tipo de actividades sin problema. Y entonces ellos, al ver un colectivo que hace su propia vida, lo consideran extraordinario, entonces no le vas a poner al colectivo un colectivo de personas extraordinarias, sino un colectivo que diferente es algo son artistas que ganan medallas increíbles, etcétera. Sin embargo, creo que este término es erróneo, término adecuado porque no define al colectivo, no muestra lo que es el colectivo. Y este colectivo lo que tiene es un colectivo de personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad y sin discapacidad no les gusta mucho el término o la palabra discapacidad porque es una palabra de menos que se asimila como te resta a la persona, le resta a la persona. En el tema de personas con discapacidad y hablar con ellas y entender y primero preguntarles si estaban de acuerdo, ¿no? Yo siento que todos tenemos cierta discapacidad, de algún modo, no física, pero sí hay una discapacidad en otro sentido, quizá para recibir emociones, quizá más sensible, quizá para ser un poco más humano, quizá, o sea, creo que la discapacidad está en todo el mundo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que todos tenemos, como si lo vas viendo así, discapacidades, ¿no? Yo no soy capaz para hacer tal cosa que tú, por ejemplo, de hecho, lo puedes definir el término. Pues todos no es todos capacidades diferentes. Entonces, ya ese término ya viene al colectivo de personas con discapacidad. Ajá. Entonces, ¿qué sí define al término, al colectivo personas con discapacidad? Ese es el término. Para mí, o sea, también igual podría ser un término, o sea, si estuviese en juego la interpretación del término, pues también diría, bueno, pues tampoco define en el sentido de que pues, todos también tenemos cierta discapacidad, ¿no? O sea, tendrías que ser muy específico y todo. Pero bueno, finalmente es lo que se puede definir. Para subir la escalera. Yo no me teletransporto y ahora o ya volé la escalera. No, yo subo la escalera igual que tú, igual que cualquiera, igual que un ciego, un sordo, una persona sin discapacidad, cualquiera. Todos subimos la escalera por el mismo espacio, por el mismo lugar. No somos diferentes. Si yo pudiera volar la escalera, no, pues sí, sería diferente. Pero no. Entonces, de los dos lados, ¿no? Ahora, de la otra forma, la diferencia que tengo yo contigo, Vero, es que yo sí tengo una discapacidad, ¿sí? Yo tengo una discapacidad física, que es que una lesión medular, soy parapléjico y esa es mi discapacidad. Tú no tienes una discapacidad física. Exacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí, pero capacidades diferentes todos tenemos. Ajá, ok. Sí, entonces, como definitivo, personas con discapacidad, porque son personas que no... Oye, pero en algún momento me dijeron, no se les dice personas discapacitadas. Sí, ese no es el término. Discapacitado, ya es un poco más, incluso peyorativo.
tienes de por mal? ofender, lo han escuchado, percibido, y entonces, es el discapacitado o son las personas discapacitadas. Por eso es bueno estar difundiendo y dando la información de que el término como se debe emplear es personas con discapacidad. Es muy sencillo, no es de ofensa ni nada. Así se pusieron de acuerdo en una convención en el 2008, Convención Internacional de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas especial. 58 padece, está comenzando a padecer de una discapacidad. Eso sí, muy importante, porque entran a este mundo. Nos vamos a mensajes, regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Regresamos. Oigan, tenemos 5 pases dobles para la obra Monólogos de la Vagina, sábado a las 6. Y algunas cosas en que no les dé tanta risa a los hombres, pero llamen, digo, para que se lleven sus boletos, se pasen un sábado agradable y la pasen muy bien. Las llamadas las quiero leer, después seguimos nosotros con el programa, pero para dar cierta gestión a estas llamadas, dice Gloria: Pero tengo un problema, resulta que mi hija tiene síndrome de Down y en el DIF le daban una ayuda económica y desde hace 4 meses no han hecho depósitos. ¿Qué quiere acudir? Y mi hija se llama Gabriela Estrella. Saber qué está pasando con tu esposo. Dice Antonio: Vero, tengo un hermano que no se autogobierna, o sea, no sabe tomar decisiones. Él tiene 44 años y piensa como uno de 12 años. Mi pregunta es: ¿a dónde puedo llevarlo para que me den un certificado médico, para que me apoyen, ya que yo me quiero hacer cargo de él? Él no madura, sigue pensando como un infante. Entonces, bueno, ese es un tema legal, también tiene que ver con la custodia y ejercer la tutoría del menor, porque del incapaz, realmente. Entonces, no es legal, le vamos a y apoyarlo y ayudar contigo, ¿no? Bueno, nosotros seguimos, como ves, todo el mundo debemos estar inmersos en este colectivo, porque no hay, yo creo que una persona que no tenga un familiar, ¿no? Sí. con alguna discapacidad, no hay alguna persona que no tenga un amigo, un vecino. Sí, que tenga algún contacto con un entorno, con un entorno así. Discapacidad. Si no, parece que no hay el 20. Y bueno, entonces seguíamos con esto del término. Que se me Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Ajá. que fue ratificada en 2008 por México. Y en esta convención viene el término que define al colectivo de personas con discapacidad, que es personas con discapacidad. Okay. O sea, que pues por lo menos que hay una armonización en el término, ¿no? Sí. Y dice, no se mencionan en la Constitución de nuestro país. Sí, la Constitución dice primero menciona va a haber discriminación entonces nuestra Constitución no se va a discriminar por motivos de discapacidad. No dice personas de discapacidad. Ok, sí, de sexo, de etnia, de discapacidad. Ok.
Dice, no aparecen en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Sí, bueno, o sea, ¿qué estaba haciendo ese término? Ese neologismo incorrecto. ¿Qué? Todos aquellos que son en general usuarios de sillas de ruedas, en un gran porcentaje. También hay amputados de pie, de brazos, ¿sí? Tenemos por otro lado visuales. Yo soy un ciego, ese es el término correcto para ellos, son ciegos. Okay. No son débiles visuales, habrá débiles visuales, pero ¿sabes invidentes qué pasa? no les gusta mucho, es ciegos. Ciegos, o sea, si yo llego con una persona y le pregunto, no sé, eso es importante saber. Si tú ves a alguien o eres ciego. ¿Cómo fue por qué tienes esta discapacidad? ¿Te sientes mal, te molestas, no? O te lo puede preguntar cualquier persona. Pues yo creo que eso depende de la persona con discapacidad. A mí no me molesta y a un gran porcentaje de las personas con discapacidad no les molesta que les preguntes por qué te pasó o qué te pasó. Tengo amigos que nacieron con alguna discapacidad y no les molesta para nada porque ellos han nacido así y, por ejemplo, una persona que nació ciega pues nunca ha sabido qué ver. Te voy a decir. Entonces que le digas, oye, ¿qué te pasó? Estamos hablando obviamente algo que tuviera. No, o sea, era algo que a lo mejor no te podía hablar, no eran cero incluidos. Entonces, se quedaron muchos estigmas de que si preguntarles les afecta, si no les afecta. Es padre que estás aquí, Joaquín, porque tú nos vas a ir sensibilizando en toda esta situación y vas a ir abriendo a este mundo, a este colectivo, les vas a ir abriendo puertas impresionantes que mucha gente no ha podido hacer por los tantos estigmas, prejuicios y en nuestra ¿qué te pasó? Vamos, siempre y cuando sí sea una inquietud saber qué le habrá pasado. Porque te voy a decir porque una habrá cosa. Otros que sí, por algunas otras razones lo preguntan. Por ejemplo, ahí te va otro caso. Las personas que son sordas, son sordos, no son sordomudos, no, sí, son sordos. Ok. De sordomudo. Cada país tiene su lengua de señas y ellos son de otra forma, en otro lenguaje. Hay que ver a los ojos y preguntándole, ¿te entiende? ¿No? Habrá sordos que realizan, por ejemplo. ¿Sí? Hay instituciones que los enseñan a oralizar y empiezan a emitir sonido. Entonces el sordo es sordo, no tiene ningún otro nombre, es sordo. A ellos hay que decirles sordo, a los ciegos, a los sordos sordos. Y a los soy igual. Por el transcurso del tiempo, sí sabe hablar. Sí. Y los que nacieron sordos aprenden lo que se comunican, pero de todos modos, aunque no oralicen, también se habla entonces y lo que se no comunican. Entonces lo que no pudieron fue oralizar. Sí, que es lo que sí sabe una persona que sí tienen un lenguaje que es el lenguaje de señas. Ahí te va. Por ejemplo, hay sordos que oralizan, que te pueden leer los labios y si te pueden entender y se pueden comunicar contigo oralizando, ellos oralizan. Pero hay sordos que no te leen los señas.
estamos felices contigo. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez en 10 en Nosotras Hablamos. Vamos a un Estamos que nació en otro lugar, pero bueno, eso ya está en la conciencia de cada persona. Dice Guadalupe García: Vero, hace poco empecé a escuchar el programa, me encantó. Sí, Lupita, gracias. Daniela, Vero, qué buen programa el de hoy, saludos. Luis, Vero, felicidades por el programa de hoy. Oye, ¿tendrás algún lugar o teléfono para el apoyo a personas discapacitadas en el Estado de México? ¿Hay alguna en el Estado de México? Yo creo que sí debe estar el DIF del Estado, pero también hay otras instituciones estatales con alguna discapacidad y retraso mental. Sí, son personas que dependen absolutamente de alguien para vivir. Sí llenan un uso de vida de mucho cuidado, de mucha atención, de mucha aceptación de los familiares. El Alzheimer, yo me imagino en personas ya sí, en adultos mayores. En adultos mayores, sí. Entre el Alzheimer. Ya pues los bueno, sí, sobre todo de que la familia lo vaya asumiendo y lo vaya se vaya adaptando. Yo creo que todas estas experiencias, discapacidades, el otro voz, la discapacidad con parálisis cerebral, uno podría pensar que pertenece al grupo de personas con discapacidad intelectual, pero no. Los que tienen discapacidad, parálisis cerebral, forman parte del grupo de personas con discapacidad motriz. Las personas con parálisis cerebral no tienen nada malo en su cerebro, están intactos, su cerebro está muy bien. Lo que tiene no rígido, caminan haciendo terapia, caminan, se comunican, hacen una vida como cualquier otro. Y hay personas, pero hay casos también donde no nacen sino por un golpe, sí, o por también, una falta de sí, oxígeno, de oxigenación. Sí, tienen un parálisis cerebral. Sí, entonces, pero esas personas no tienen una discapacidad intelectual, ¿sí? Esas personas tienen una discapacidad motriz, tienen más, tiene las personas con discapacidad. No tienen nada de malo llamarlos así. Pues bueno, yo creo que más a las cosas hay que darle el lugar que se dé y sí, el nombre. O sea, tú que decías que no era malo, no, que lo querían hacer diferente porque eran extraordinarias. Exacto. O sea, hacían cosas increíbles. Está en eso, pero entonces tampoco estaba bien. Claro que sí, vamos a hablar de eso. Nos vemos el próximo martes. Super.